con el desarrollo de la etapa llamada la reconstrucción nacional, ¿no? Lo que también coincidió con el segundo militarismo. ¿Y por qué segundo militarismo? Porque fue una segunda etapa donde los militares tuvieron que, en este caso, gobernar el país. ¿Okay? Para Basadre fue como para Jorge Basadre, fue como una especie de reivindicación. O sea, los militares, luego de esta dolorosa derrota, tenían que, en este caso, reivindicarse, ¿no? Con el país. Esa era la visión de ese tiempo, ¿ok? Entonces, una vez que se terminó la guerra, la economía peruana, pues, lógicamente estaba en ruinas. En lo económico, se podía resaltar la crisis fiscal, la pérdida del salitre, o sea, el crecimiento que de alguna manera dinamizaba tu economía de ese tiempo, ya no lo podías tener, y del guano, la paralización del aparato productivo del país, la disminución del comercio, la destrucción del sistema ferroviario, pero el problema más grave fue el aumento de la deuda externa y la pérdida de crédito exterior. O sea, nadie le podía, o sea, no eras fiable para un préstamo. Nadie, ningún estado, ningún otro estado, mejor dicho, podía en este caso prestarte porque no tenía garantías de que tú le pudieras devolver lo prestado. En lo político, pues se resaltaba, ¿no? En este caso, el predominio de los caudillos militares, ¿no? Lo que se denominó el segundo militarismo entre los años de 1883 hasta 1895. También aparecieron nuevos partidos, como por ejemplo el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola, el Partido Liberal, ¿no? O también en este caso la Unión Nacional de González Prada, ¿no? O sea, interesante en este caso los tipos de partidos que llegaron a surgir luego, en este caso, de la guerra contra Chile. En este periodo, ¿no? Una vez que se firmó el tratado con Chile, ¿ok? En este caso, el que había liderado estas tratativas fue Miguel Iglesias. Entonces, él de alguna manera empezaría en este caso empezaría de alguna manera este segundo militarismo, ¿no? El inicio de su gobierno en 1884, a través de una asamblea constituyente convocada por el propio Iglesias, lo ratifican como presidente provisorio. En el aspecto político, durante su gobierno se produjo la rebelión de Astuparia en Huaraz. Esta rebelión tuvo como causas principales el establecimiento de la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades locales contra dicha población. Durante su periodo se inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, lo que, ¿no? En este caso se le denominó el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque empezó en este caso todo un sistema de búsquedas de obras, en este caso, que pudieran haber sido extraviadas durante la invasión chilena. Y en todo caso también a solicitar obras, en este caso a otras bibliotecas, para que puedan enriquecer lo que fue en algún momento la Biblioteca Nacional, ¿no? La reconstrucción del Colegio Guadalupe a cargo de Pedro Labarte y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a cargo de Francisco García Calderón, ¿no? También en este periodo se resaltó en ese caso el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la orolla y fallece en el hospital 2 de mayo, el 5 de octubre de 1885. Si ustedes recuerdan de repente en las clases que ustedes tuvieron de plan lector, ¿no? En este caso, Daniel Alcides Carrión, con ese acto pudo de alguna manera registrar los síntomas
¿no? El proceso de esta enfermedad y con ello pudo ayudar a que se pudiera determinar un proceso de medicación con el fin de poder, en este caso, contener a esta denominada fiebre de la orofa, ¿no? O verruga peruana, como le decía. Luego de la guaripampeada, Cáceres usó los ferrocarriles y se dirigió hacia Lima. Y después de 2 días de lucha, Iglesias tuvo que capitular dejando el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien tuvo que, en este caso, convocar a elecciones presidenciales. O sea, el mandato de Iglesias solamente duró 2 años aproximadamente, ¿no? Muy breve, y así como, o sea, como llegó al poder a través, en este caso, de las armas, también salió de Luz, ¿no? Igual, o sea, de alguna manera el segundo militarismo evocó al primero, en donde en ese caso era más un periodo inestable, ¿no? Donde en ese caso le llegaba al poder era a través de las armas, necesariamente. Pues, como dijimos, una vez que en ese caso Miguel Iglesias capitula, entra al poder Andrés Avelino Cáceres, ¿no? De alguna manera gobernó más tiempo, desde los años de 1886 hasta el año de 1890. Cáceres llega al poder por su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil. El Partido Demócrata, en ese caso de Pierola, se constituye en la oposición. Una de las decisiones de Andrés Avelino Cáceres, que puede distinguir su gobierno, fue en este caso el contrato Grace, el desarrollo del contrato Grace en 1889. Miguel Grace, a nombre de los tenedores ingleses de bonos del Perú, firmó el contrato. Desde el Congreso se formó una fuerte oposición liderada por José María Quimper, ¿no? Que en ese caso lideraba el Partido Liberal. Por dicho contrato, el Perú entregó el usufructo de sus ferrocarriles, o sea, el uso, la administración de sus ferrocarriles por un tiempo de 66 años. El derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y la libre navegación por el lago Titicaca, a cambio de la cancelación de la deuda externa y de un fuerte empréstimo. O sea, un Estado quebrado como el peruano, con deudas duras, ¿no? Vamos a decir, fuertes, sin opción de poder pedir un préstamo en el extranjero, con un bajo nivel de fiabilidad, ¿no? Ningún otro Estado podía ofrecerle ni darle préstamo debido a que no era sujeto de crédito, o sea, no era fiable para que te pudiera pagar. Entonces, un Estado quebrado, de alguna manera, a pesar de que no fue o sea, no era, o sea, era, más que era volver a los tiempos del primer militarismo, con contratos, ¿no? Este contrato Grace hacía rememorar el contrato Dreyfus, ¿no? Pero de alguna manera, si lo vemos desde ese punto de vista, pongámonos en el zapato de Cáceres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra opción podrías tener, no? De repente habrían otras opciones, pero en la práctica estás teniendo no solamente la opción de que te paguen la deuda externa, sino que también la opción de poder obtener un empréstito, o sea, que te puedan dar dinero fresco y de alguna manera lo puedas invertir ¿cómo se llama? En lo que tú puedas proyectar, ¿ok? Entonces, tal vez de repente no sé, tal vez no era la mejor opción, pero era una opción viable y de alguna manera práctica, ¿no? El tiempo en que se daba en que se concedía, en que se concesionaba
el uso de la administración de los ferrocarriles era por 66 años, de los que quedaban, ¿no? De los ferrocarriles que quedaban. Los acreedores ingleses se comprometieron a construir y terminar las líneas férreas y a crear una empresa en Londres para administrar los ferrocarriles, ¿no? En este caso, la Peruvian Corporation. Además, el Perú entregaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. La firma del contrato Grace le permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como a reconstruir sus finanzas y atraer la inversión extranjera, ¿no? O sea, al tener tú la opción de poder pagar tus deudas, ya eres sujeto de crédito. Y además, con el empréstito tenías dinero fresco para inversión de obras, ¿no? Durante el periodo de Andrés Avelino Cáceres, se fundó el Banco Italiano, lo que hoy es, en este caso, el Banco de Crédito. Los yacimientos de La Brea y Pariñas en Piura fueron tomados por 99 años por la compañía London and Pacific Petroleum Corporation. Se adquiere la Cañonera de Lima y en este caso, durante este periodo se destaca a Manuel González Prada, ¿no? Que en este caso lideraba la Unión Nacional, el Partido Unión Nacional, ¿no? Y en ese caso se destacaba en Manuel González Prada su prédica anarquista, ¿no? En el discurso, en el Politeama, se pronuncia, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Durante esos tiempos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Donde en este caso lo que se podía interpretar para la época era que los jóvenes con nueva visión, con ganas en este caso, de aportar al país, deberían, en este caso, asumir el mando político, y en este caso, los que no pudieron hacer algo, o en todo caso, los que no terminan de zafar de sus ideas y de sus resultados, pues en este caso deberían dar un paso al costado. Esa es de alguna manera la idea y la prédica de ese tiempo de Manuel González Prada. Luego en este caso, del periodo de Cáceres, viene un nuevo mandato presidencial, en este caso de Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Entre los años de 1890 a 1894. El Partido Constitucional encarga, en este caso, o sea, a Remigio Morales Bermúdez, la tarea de continuar la obra de Cáceres. Compite contra Piérola, pero este último, o sea, Piérola, fue apresado por presuntas culpabilidades durante su dictadura. Recordemos que Piérola tuvo un breve periodo de gobierno durante el conflicto, durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero en este caso, Piérola logra fugar en octubre de 1890. ¿No? Y luego del periodo de Remigio Morales Bermúdez, nuevamente vuelve, en este caso, Andrés Avelino Cáceres. Pero antes de ello, vamos a ver lo que se desarrolló durante el periodo de Remigio Morales Bermúdez. En este periodo se firma el Tratado García Herrera con Ecuador, que estipula en este caso la cesión de territorios, por ejemplo, de Tumbes a Ecuador. Pero el gobierno introdujo varias modificaciones que al final no fueron aceptadas. Fue un tratado trunco. Se dio la ley de protección de la industria minera, también se promulgó la ley de municipalidades y de elecciones, que permitía el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir. En este caso, todavía es una ley con restricciones, ¿no? La ley de habeas corpus, que se dio en octubre de 1893, y en ese mismo año se inician las negociaciones para ejecutar el plebiscito que les había mencionado, ¿no? En este caso el referéndum en Tacna y Arica, para que el pueblo de esas ciudades ¿no? pudiera elegir en qué país se iba a quedar de manera perpetua. Pero en este caso, el gobierno chileno
es el que posterga la ejecución. El 1 de abril de 1894, el presidente Morales Bermúdez fallece debido a una obstrucción intestinal. Ante la presión cacerista, asumió el mando Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convoca a elecciones en 1894. Y en este caso, en esas elecciones, quien volvió nuevamente al poder fue Andrés Avelino Cáceres, cuyo gobierno apenas duró solamente unos 7 meses. O sea, si sumamos el primer gobierno de Cáceres, la continuación que fue Remigio Morales Bermúdez, o sea, el Partido Constitucional se quería quedar en el poder. Ya habían 4 años, otros 4 años más. Entonces, eso de alguna manera no gustó ni al Partido Civil ni al Partido Demócrata. O sea, en este caso, la idea de democracia es la alternancia de poder. Viendo que un partido, unos intereses, se quedan en el gobierno más de 4 años, nuevamente 4 años más, y quiere volver a quedarse 4 años más, es ahí en donde, en este caso, ya genera el descontento de los demás partidos, en este caso, que estaban en ese momento en el ambiente político. No, por eso es que el Partido Civil y el Partido Demócrata forman una coalición nacional contra Cáceres. Pirola fue el jefe de dicha coalición. Así, desde Iquique, Pirola parte rumbo a Ica y se moviliza a Chincha, y ahí lanzó su manifiesto de Chincha. Y también empiezan a formarse tropas de guerrilleros que no aceptan la legitimidad del nuevo gobierno, por considerarlo producto de una serie de intrigas políticas y fraude electoral. Así se producen 3 días de batallas en las calles de Lima, con la intervención del cuerpo diplomático a cargo del monseñor José Maqui. Se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, con 2 integrantes de ambos bandos, cuyo objetivo era nuevamente convocar a elecciones. ¿Ok? En este caso, como vemos, fue un periodo, si bien corto, ese segundo militarismo, pero también intenso. Y manteniendo los rasgos del primer militarismo, podemos decir que en este caso también era inestable, ¿no? En este caso, hubo un mandato, por ejemplo, el de Iglesias, que pudo haber durado más, que fueron cortados por, en este caso, una revuelta. Cáceres entra al poder, pero se quiere mantener, ¿no? A través de ciertas, de ciertos artilugios, ¿no? Para impedir en este caso que sus enemigos políticos puedan ganar, ¿no? Entonces, logra mantenerse en el poder aproximadamente unos 8 a 9 años, ¿no? Si contamos en este caso el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Pero si bien Cáceres no es que llegue a gobernar un segundo periodo consecutivo, pero Remigio Morales Bermúdez era de su partido, y cuando es de su partido, de alguna manera se alinea, ¿no?, al pensamiento del fundador del partido, que era Andrés Avelino Cáceres. Si bien de alguna manera Cáceres pudo de alguna manera reinsertar al Perú nuevamente en un contexto económico favorable, ¿ok? Pero eso tampoco no lo exonera, ¿no?, de estos estratagemas con la finalidad de continuar en el poder, ¿no? Y así se vio evidenciado ante la convocatoria de nuevas elecciones, en donde prácticamente le estaban dando a Cáceres la opción de poder mantener a su partido en un tercer mandato consecutivo, cosa que de alguna manera irritó a sus otros enemigos. Por eso se llegaron a juntar para poder, en este caso, cortar el segundo mandato de Cáceres, que se llega a lograr, ¿no?, cuando ya
luego del manifiesto de Chincha de Nicolás de Pirola, ya y posteriormente pasado unos días de conflictos en Lima, en donde ya se logra cohesionar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, que posteriormente termina convocando a nuevas elecciones. Les había mencionado durante el primer gobierno de Cáceres que había tenido notoriedad Manuel González Prada, ¿no? Un político anarquista, de espíritu anarquista, ¿no? Radical, podemos decir, para los tiempos, en donde en ese caso lo que él pedía era prácticamente la salida de todos los actores políticos que habían tenido de alguna manera que ver con la caída, con la derrota del ejército peruano en el conflicto del Pacífico, incluido Andrés Sabino Cáceres. ¿Por qué? Porque para Manuel González Prada, en este caso, lo que se necesitaba era gente nueva, gente con otra visión que pudiera, en ese caso, reorganizar al país, ¿no? Y poderlo encaminar hacia la consolidación de un Estado moderno. Esa era la idea de Manuel González Prada. Acá podemos leer un extracto de su discurso en el Politeama, ¿no? Por ejemplo, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se sacan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Niños, sed de hombres, madurad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Por eso, cuando el oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre del caudillo. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal. ¿Qué quiere decir aquí Manuel González Prada? Incluso creo que les mencioné a inicios de clase, ¿no? Cuando les hablaba un poquito en la introducción del curso y sobre todo en qué época de la historia nos íbamos a iniciar este año escolar, ¿no? En una época que había pasado post proceso de independencia, inicio de la república, pero una república dividida, una república marcada por un primer militarismo que solamente lo que hacía generar eran caudillos. Habían caudillos de toda índole, de todo pensamiento, pero en este caso malos administradores del Estado, salvo honrosas excepciones que ya las mencioné. Pero en general eran malos administradores del Estado, ¿no? En donde campeaba e imperaba en ese caso la corrupción, porque los que entraban al Estado entraban para servirse, entraban para, en este caso, para poder ver cuánto podían ganar de lo que ahí se podía organizar. Entonces,
cuando llegamos a la Guerra del Pacífico, seguíamos divididos. Seguíamos divididos. O sea, nacimos divididos, llegamos a uno de nuestros primeros conflictos divididos. Y es más, hay una serie dedicada a la Guerra del Pacífico, que no me acuerdo el nombre, en una de las escenas se encontraron varios soldados peruanos. Pero en este caso, uno de los soldados era indígena y no quería pelear en la resistencia en Min. Y el otro, que era soldado de Miguel Iglesias, le increpaba al otro, que era soldado de Cáceres, porque no quería pelear, no porque el soldado indígena decía, no porque en este caso no me siento representado, no me siento, en ese caso, porque voy a pelear tu batalla, le decía el soldado indígena. Y ahí hubo una fuerte grefa, ¿no? Pero en este caso es una escena, o parte de una escena que nos hace ver que el problema del Estado peruano era que no pudo, en este caso, unirse ni en momentos tan complicados como este. Bien, chicos, hasta aquí la sesión de Historia del Perú. Nos vemos 10:30 para la de Historia Universal. Chao, chao.